Nuevas lecturas astrológicas con Virginia Toro. Virginia, bienvenida. Bienvenidos a todos. Un abracito del alma. Bienvenidos a todos. Estamos listos para comenzar, pero antes de comenzar con las lecturas de hoy, les recordamos que para obtener su lectura para el próximo 19 de abril, en este caso, tienen que comentar este mismo vídeo con fecha, lugar y hora de nacimiento. ¿Sí? Dicho esto, Virginia, ya podemos empezar y vamos a comenzar con una pregunta que es la siguiente. ¿Qué es el año de la Tierra? Bueno, pues el año de la Tierra es el cumpleaños para todos los seres sintientes de la humanidad, inclusive las piedras, los animales, las plantas, todos los seres humanos, porque cuando cruzamos delante del Sol, órbita completa de traslación, es cuando vemos en el cielo las estrellas de Aries a 0 grados. Entonces decimos que nuestro Sol ingresa en un punto cardinal de fuego donde comienza un ciclo alrededor, la Tierra del Sol. Y eso, al ser un cumpleaños, el regalo que nos da la Madre Tierra es toda la copia de lo que está nuestro universo local, planeta, como un reloj de prueba para todos. Si tú quieres, puedo decir algo de la prueba de este año para todos. A ver, Bien. Lo primero que en el hemisferio norte le llamamos el equinoccio de primavera, pero claro, hemisferio sur es el de otoño, el que rige para toda la Tierra, son los acontecimientos del hemisferio norte en cuanto a principios de ciclo, año natural. Bueno, pues voy a decirlo casi en un pantallazo, no me voy a extender, pero hemos tenido unos eclipses que han sido con stellium muy grandes. Desde que empezamos este año gregoriano-juliano 2026, los eclipses del día 17 de febrero y del día 3 de marzo, uno de sol y otro de luna, han sido en stellium y eran tan intensos que al no saber llevar la energía, pues estamos viendo movimientos mundiales un poco desorganizados, de exceso de energía. Pues si nos faltaba poco, tenemos un stellium también en este año de la Tierra. Otro stellium más. Entonces, vamos a ver si somos buenas personas. Lo primero, el ascendente de esta carta del nacimiento del año para todos es el Leo. Claro, el Leo, la constelación de Leo, ahí en ese punto medio, a 14 grados, tenemos la personalidad que vamos a tener. Y esa personalidad es fuerte, Leo fijo, de fuego. Y ahí va a ocurrir un eclipse el 12 de agosto. Entonces va a ser muy fuerte las consecuencias de este mapa de nuestro año. Si de aquí a agosto, eclipse que va a haber ahí, no superamos la tendencia a crear discordia. Bueno, el stellium dice, habla, traduce totalmente. Desde la casa 2 de la Tierra, los valores en Virgo, nódulo sur, esto es muy importante porque eso se llama el karma. Yo le llamo papelera de reciclaje. Pero el nódulo norte en Piscis nos marca el camino de evolución espiritual. Y nosotros, si nos vamos a la parte materialista, en la casa 2 nos van a decir que no vamos a tener dinero, que no nos van a asistir en la enfermedad, porque Virgo es la salud y tenemos que saber estar en armonía con la abundancia, con la salud, y nos indica que para eso tenemos un stellium desde la casa 8 de las crisis de la vida, la muerte y la resurrección, porque es una casa de Escorpio, de Piscis y todo el signo de Aries. Quien no tenga una fuerte personalidad
no se haya dado cuenta por sí mismo de que la salud es del alma, Mercurio en retroceso en Piscis, al lado del nódulo norte, Mercurio es el planeta regente de Virgo, nódulo sur. Entonces, y si se ha aprendido mucho ya de la enfermedad y de la pobreza, pues ahora tenéis que desarrollar riqueza espiritual y salud del alma. El alma repara el cuerpo. Marte está al lado y Marte es el regente de todo lo que ocurre en Aries, el guerrero, el primer guerrero que trabaja donando la sangre del alma. En Piscis, el esfuerzo espiritual de agua espiritual, de devoción. Al lado de Marte, como es un carril, un estelio todo unido, pues los deberes son muy intensos, porque quien no lo haga, pues a lo mejor decide irse al séptimo cielo, porque dice que todos los que hayan decidido que la salud está en el alma y el poder de sí mismo, va a salir victorioso. Entonces, el Sol está al lado de Marte y el Sol al lado de Marte dice que la fuerza está en el yo nuclear aquí y Neptuno al lado del Sol. Ver a Dios dentro de ti, la verdad que no tienes que creer en nadie, que la tienes que ver tú por ti mismo. También Aries, que es la cabeza, es el tercer ojo. Claro, al lado de Neptuno también está Saturno, el llamado maestro del karma, en realidad el que hace justicia. Y te dice, es responsabilidad de ti ver la verdad y tener fe y ejercer tu visión, no la que otros te digan. ¿Por qué? Porque está en Aries. Y Aries es el yo, el trabajo del yo con el yo. Al lado de Saturno está Venus. Fíjate, todo en carril. Es decir, si tú no haces una cosa, te das de baja en el karma en papelera de reciclaje y te quedas pobre, triste y enfermo. Entonces no nos queda otra. Venus, al estar al lado en Aries, conjunto a Saturno, te dice, ¿te quieres a ti mismo? Es que si no te quieres a ti mismo, ¿cómo vas a pedir el amor a nadie? Si no te amas a ti, no vas a poder dar así nada, porque todo lo que das recibes, pero como no te amas, pues entonces, condición fundamental para este año, tener autoestima, autoamor. Bueno, al lado de Venus está la Luna, y la Luna se encarga de arruinarte todo lo que has deseado. Entonces tú ahora con la Luna, al lado de Venus, dice, bueno, ¿me has hecho los deberes? ¿Has hecho que por fin te sanas a ti mismo, tienes un esfuerzo en ti, tienes visión interna de la verdad, eres firme en esa ley que ves, no se lo preguntas a nadie, y te has amado a ti mismo? Y si la persona dice que no, o no se ha trabajado, viene la Luna, que está en Aries, y dice, esas son tus leyes y tus conceptos, ¿no? Pues yo te voy a conceder el deseo, que has llegado hasta aquí y en el último escalón has hecho así y te has caído. Y Quirón, que está al lado, que es el sanador herido, no has superado el examen, te has herido. ¿Cuáles eran tus heridas? De la personalidad. ¿Por qué? Porque has dicho, nadie me quiere, nadie me cura, nadie me dice dónde está Dios, pero es que nadie eras tú. Entonces, es un examen hasta el final. La parte más importante para superar este examen es de aquí a agosto. Si de aquí a agosto la persona no ha procurado llegar a esas metas, ya cada uno que se las apañe y pueda a ver qué ocurre. Porque Urano, que está en la casa 10 del mundo, a través de que entre a finales de abril haciendo un trígono con Plutón, casa 6 de la salud, nos pueden decir por los medios públicos palabras que son mentiras. Por ejemplo, me invento esto, me invento lo otro, todo muchos inventos.
Y luego al final te ponen un microchip para que tú te controles en la salud pública. Entonces, eso es la parte negativa. Parte positiva, te conectas con el Internet interior de la naturaleza, del mundo, de Dios. Los demás ya no te controlan porque tú estás conectado. Bien, entonces habrá personas conectadas telepáticamente a la vida, a la naturaleza, y rechazarán todas las noticias. Pero siempre va a ser un examen, ¿eh? Y otra cosa importante, en familia, compartir todo lo que sean las emociones, la abundancia, la sanación, todo en familia, muy bien. Esa parte, si termina así, a la altura del otoño, los biorritmos serán altos. Ahora, quien no haya hecho bien los deberes, los eclipses de el Leo, esto es como la Cenicienta, se le cae el traje y se ve que está desnuda, entonces ya, pero es intenso, ¿eh? He resumido mucho. Vale, creo que se entendió bien. Entonces, Virginia, si te parece, comenzamos con la primera persona, que sería, María del Carmen. ¿Sí la tienes? Estupendo, sí, sí. A ver, las leemos. Ah, claro, recordarles a las personas a las que se le va a leer la carta que en la descripción del vídeo tienen el enlace directo para ir, automáticamente y directamente a su lectura sin tener que escucharse todas las lecturas de los demás. María del Carmen, Bien. Acatlán de Osorio, Puebla, México, 25388. Ah, de mi año. A las 5:30. Claro, ahora me surge la duda si es 5:30 de la mañana o 5:30 de la tarde. Ay, ay, ay. Claro, si pone 5:30, nosotros suponemos que ha dicho en la mañana. De la mañana, AM. Ok, AM. Claro, bien. Estupendo. Bueno, pues siempre, vamos a regañar un poquito para que se sepa que hay que decirlo para exacto. Bien, al nacer casi con la salida del sol, ¿eh? Es ascendente, en Piscis, pero el sol está más abajo, es decir, el sol, está a 5 grados de Aries, ¿bien? Solo que tiene el punto ascendente a 14 grados, 19 minutos, lo que es el ascendente conjunto a Mercurio y al ascendente de la Luna. El ascendente de la Luna y el descendente es el nodo norte y el nodo sur. Por lo tanto, sabemos que cuando una persona tiene dos ascendentes, el de la Luna, nodo norte, y el de la Tierra, va a tener que pelearse por ser de la Tierra para que la Luna no se lleve el resultado. Y en el nodo norte dice, te tienes que conseguir, tu vida espiritual y te pondré pruebas. ¿Pruebas de qué? De la Luna, claro. Sin embargo, ella, todo eso se da en la casa 1 de la personalidad, pero la casa 1 tiene el sol en Aries, es decir, tiene como 2 personalidades fuertes y muy de casa 1, de la personalidad del yo. Piscis, el sol en Aries, que es el signo cardinal por donde empieza el año de la Tierra, por eso, todos los Aries van a tener un año concentrado, en su revolución solar. Pero tiene las 3 personalidades, la de la Luna, la de la Tierra y la del Sol. Y eso significa que va a querer trabajarse mucho la personalidad. Quiero trabajo personal, ¿por qué? Porque sabe que tiene que vencerse a sí misma. Bueno, como tiene un arte de escuadra importante, claro, pues en la casa 10 de lo social, arriba ella quiere ser maestra espiritual, profesional, ella quiere ser maestra espiritual profesional y le encanta los mejores maestros, los mejores quiere. Porque tiene allí a Urano, Saturno, Neptuno en Capricornio. Bien, claro, eso cuadra con el Sol. Le tiene que gustar la disciplina. Mi tosecita. Pero la Luna está, en oposición a todo eso. La familia en oposición.
Esto como que le dicen, pero ¿para qué vas a estudiar tanto? Ni vas a hacer cosas espirituales, ¿a dónde vas? Porque te complicas la vida en esta existencia. Y entonces la familia en contra, ¿bien? Em, claro, ella, profesionalmente puede trabajar para todo eso, porque Júpiter está haciendo trígonos con todo eso. Se le da bien, ¿eh? Ahora, nódulo sur en casa 7. Bueno, los demás no están de acuerdo, no solamente la familia, ay, perdón, la familia política y, lo que se llama la pareja. Entonces tiene que decidir por un camino espiritual, tener pareja o familia o dedicarse, bueno, como que se tiene que ir al Tíbet allí con los lamas. Entonces, eso lo tiene muy marcado, lo tiene como, ¿qué hago? ¿Cómo me decido? Si son ellos los que me enferman a mí, ¿no? Y luego cuando ella es profesional y todo, y se ha trabajado mucho, y dice: "Ahora tengo que curarlos a ellos porque están mal". Bien, claro, Plutón opuesto a Júpiter y a Venus. Bueno, el dinero, hay cosas que valen más que el dinero. Por ejemplo, el conocimiento y las crisis que tiene ella son espirituales. Y luego le destapa una riqueza minera en todo lo que es espiritual, y entonces ya sí creen en ello. ¿Por qué? Porque si esto te da dinero, si esto es una cosa que a ti te va a mantener en la tierra, ya no eres totalmente un espíritu de aire que te gusta el crecimiento personal. Y estoy resumiendo mucho, ¿eh? Claro, yo comprendo que la luna que tiene es muy potente, porque está en Cáncer, donde la luna es muy tremenda, y está en casa 4, que es la familia, es decir, está muy localizada, en lo que es su núcleo familiar. Va a tener dificultades para su avance espiritual, o sí, o sí, o sí. ¿Para Pero su qué? bueno, para su avance Ah, espiritual, okey. pero pasa una cosa, resulta que el regente de vidas pasadas de Virgo, nódulo sur, está en el nódulo norte y en el ascendente. Ella canaliza y recuerda, no solamente a sus enemigos, ¿vale? Sino que viene a sanar y cuidar de sus enemigos. Y tiene un triángulo muy grande de agua que le puedes sacar toda esa información para sanar a lo que ella considera la familia y la pareja que para ella fueron antiguos enemigos. Y esto es una historia muy grande. ¿Por qué nacemos con el mismo conjunto familiar para sanarlos a ellos y que nos dejen de ser, esos seres espirituales que llevamos dentro? Pues ella lo ha escogido así. Ha dicho que sí, que quiere hacerlo. Y claro, una de las cosas que ella también es especialista es en la sanación mental, ¿m? La sanación mental, Quirón, en Géminis. Entonces, como que los que la acusan son los que están mal, y necesita ella sanar a ese conjunto de seres, porque claro, Piscis es un alma vieja ya, el ascendente y el nodo norte, pero Aries se la ha sacado guerrero. Ella quiere: "No, esto es que lo quiero hacer, y lo quiero hacer. No me digáis que no", pero le dicen que no, pero ella lo hace. Ese es el problema. El problema se lo dan los demás, no ella. Y eso es la historia de ella. Ya lo dirá, ya algo dirá ella. Bueno, María del Carmen, en verdad puso bien la hora, ¿eh? Fue, creo, mi luna en Virgo que necesitaba confirmarlo, pero ella lo había puesto bien. Vale, Claro, es que tu luna en Virgo, con el último eclipse que la luna fue en Virgo, te ha dejado. está ahí medio. Bueno, pasamos a Gaia Isabel Rodríguez, Virginia. Sí, 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 aquí está ella. Ok, Florida, Buenos Aires, Argentina, recién nací, bueno, 2 años más o menos creo que tiene. 15 de febrero, sí, del 2024, 9:11, que también me imagino que será de la AM. Ok, Sí, y el ascendente está en el último grado de Piscis, por lo tanto es un alma muy vieja.
y Neptuno allí, a 26 grados, antes de pasar a Aries. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues que es un alma muy espiritual, un alma muy vieja, una de las almas que viene a trabajar mucho la intuición y la clarividencia. Pero al mismo tiempo, ella es de Acuario con un stellium en Acuario. El Sol está en Acuario. Además, justamente en el punto más o menos donde tiene el Sol, le ha caído el primer eclipse del día 17 de febrero. Curioso, sí. Entonces ya tiene sus primeras crisis de Acuario, sí. Bueno, pues va a ser una persona que necesita mucho de la amistad, de la hermandad, los amigos, las amigas, quiero ir a jugar con mis amigos, llévame al parque a jugar, llévame a jugar con los amigos, porque ella es social hacia afuera, muy sociable, muchísimo. Luego también es una persona con un atractivo particular en la calle, por ejemplo, tiene Marte, Plutón, Venus. Entonces hace muy buenas amistades con gente que de paso, ¿no? Como que tiene una atracción, tiene como una belleza espiritual y una belleza de simpatía. Tiene una atracción, un atractivo grande, ¿m? Y le atrae, personas también que están en dificultad, le atrae, supervivientes, la palabra es superviviente. Es muy empática, es muy inquieta, por un lado muy sensible de agua y por otro, necesita mucho aire, mucho movimiento, mucho ir a la calle, ir a pasear. Eso es muy movible, la verdad, pero los ejes nodales los tiene la personalidad en Aries. Entonces, esto hace que ella, todo lo que ella quiera para su personalidad, hay que dárselo porque es para crecer, no es por antojo, es porque, ha hecho un servicio grande en otras vidas por los demás, se ha entregado mucho, el nódulo sur está en Libra, ya le toca a ella y quiere, relacionarse con amistades, quiere estar mucho al exterior. También tiene una seriedad espiritual fuerte. Cuando algo ve que no es espiritual o que no es verdadero, hace así, porque ve la falsedad, no tiene el tercer ojo, lo tiene muy abierto. Bueno, tiene una riqueza, muy grande que la madre tierra le va a dar si trabaja, con todo lo que es la tierra, cultivo, la jardinería, la botánica también, porque Júpiter, la Luna, Urano, todo lo que sean los alimentos, la alimentación, la dietética, nutrición, todo eso, es especialista en temas naturales de la tierra para ganar dinero, ¿eh? No, pero ya no es ganar dinero, es desarrollar lo que le gusta, ¿m? Sabe lo que es el atractivo natural en la decoración, le gusta la decoración natural, es muy artística, pero le encanta todos los elementos naturales de madre tierra, como la arcilla, los alimentos, la pintura, todo. Tiene como un alma que está muy trabajada a lo social, desde la casa 10 hasta la casa 2, es muy colectiva, pero también tiene que hacer lo que ella viene a hacer, porque, es tan colectiva que necesita una parcela de sí misma, de ser ella misma. Entonces, para ser ella misma, necesita crear cosas hacia los demás de manera social, usando mucho la tierra. Es un espíritu que viene a ayudar a Acuario, es un alma antigua, viene a trabajar mucho la tierra, pero necesita hacer lo que ella quiere, porque si no, em, Sí. focaliza su problema en los demás. Los demás dicen: "¡Ay, qué difícil es!". No, no es difícil, es que ella quiere hacer ciertas cosas y los demás dicen que tiene problemas, que tiene mucha fuerza, que quiere hacer su santa voluntad. Y es que no es un problema, es que ella es de esa naturaleza. Pues Bueno, eso es lo que tengo que decir. vale. A ver, pasamos a la siguiente entonces. Sí,
Claro, que no sé si es la mamá o la hermana, porque nacieron, justito en el mismo lugar, Florida, Buenos Aires, Argentina. Estamos hablando de María Alejandra Boyorque, 13-8 del 92, podría ser la mamá, eh, ¿no? Puede ser la madre, sí, sí. Claro, Sí, sí. 10:23, ¿Tres? de la mañana. AM. Sí, Sí, sí. Vale. Bueno, ya, Argentina, bien, sí. igual. Estupendo. Bueno, aquí tenemos una leonina, un ser, una mujer Leo, Ah, no, pero Virginia, es de la la hermana no, porque tiene, apellido diferente, entonces quizás sea la mamá, ¿no? es la mamá, Es la seguro. okey. Ah, bueno. Claro. Bueno, aquí el sol es Leo, entonces cae en la casa 11. Al caer en la casa 11 es un Leo muy acuario. ¿Por qué? Porque es la casa de Acuario, pero también es un Leo en la casa 11 que necesita tener muchas amistades, y esas amistades son, creativas, para hacer actos creativos, como es el baile, la música, el arte, todo lo que sea en conjunto con las personas, pues estupendo. Entonces, el ascendente está en Libra, sí le gusta acompañar a los demás. Le encanta hacer un acompañamiento, un seguimiento, por eso también le gusta reunirse con gente que tenga los mismos hobbies. Le atrae, no es como que necesita unirse a amistades que tengan el mismo hobby o un compromiso. Bueno, en este caso me llama la atención, en la casa 5, em, que pueda tener hijos que considere que son más ancianos que ella en evolución del alma. Saturno al lado de la Luna, puede ser una hija, efectivamente, y, que sea como si tuviera 300 años más que ella, ¿no? Muy anciana, pero es como, ya te he encontrado 3 vidas, dice Saturno está retroceso. Te he encontrado 3 vidas, y ahora tú eres la hija, antes, tú eras la madre, fíjate. Mm. Por eso, eh esta forma de hijo enseña y domina a los padres, ¿eh? Claro, ahí hay un contrato de almas, de almas que se conocen de vidas pasadas. Hay veces que hacemos un acompañamiento y cuando está en retroceso en la casa 5 un planeta, puede ser hasta 3 vidas de acompañamiento. Bien, esto es así. Además, un acompañamiento por trueque. Ahora yo soy la madre, ahora tú eres la hija, y antes era al contrario. Por eso hay problemas de autoridad. ¿Quién manda? Bueno, en este caso es tendente a mandar la hija, esa es la verdad. Pero bueno, hay, un trueque de evolución. Plutón haciéndote la escuadra, claro, para ella, esto que estoy diciendo para ella es el problema que tiene que resolver, ¿no? Pero también ella es como una niña, quiere ir con sus amistades y hacer cosas creativas, porque lo necesita. Se refleja mucho en los hijos, ¿eh? Le pasa lo mismo, vamos a decir. Y ahora, el Sol cuadrando con Plutón, sí, es que la 3 cuadra en Plutón, que resuelva que eso es así, que es un enigma y quizás no lo sabía. Ya nos contestará, ya. Ya verás que sí. Ahora, los ejes nodales. Bueno, viene de la sabiduría y el conocimiento. El nódulo sur en Géminis, el nodo norte en la casa 3. En esta ocasión, tienen que hacer cosas que le den libertad, deporte, filosofías y creencias de fe, que le conecten con el plano artístico, porque en otras vidas ya estudió demasiado, ahora tiene que practicar lo que estudió. ¿M? Nodo norte en Sagitario, nodo sur en Géminis, ya ella sabe lo que es haber hablado y que la persigan por haber hablado, por saber, por hablar y por decir la verdad. Bien.
los conocimientos también naturales, Júpiter y Venus en Virgo, y todo lo que sea de esa naturaleza, es bueno que lo haga, porque es de otras vidas, es del conocimiento de otras vidas, saber de cosas como también la alquimia, la curación, el conocimiento. En esta es más bien una vida un poquito de recreo, de práctica de esa fe y tiene que estar acompañada de los seres, de los demás, que ella quiere seguir acompañando. Uno de ellos, los hijos. Vale. Ah, también la familia. Claro, Urano y Neptuno en retroceso en Capricornio. Sí, sí. Claro. Aquí hay un seguimiento de seres que tienen un ADN espiritual para no perder esa naturaleza espiritual. La familia también. Y el hogar donde vaya tiene que ser alta montaña también, es de un recuerdo de vidas pasadas. Sí, porque lo precipita, lo quiere conseguir así. Bueno, muy interesante. Pero la dietética y nutrición también, y la naturaleza, y todos los conocimientos de alquimia, están muy bien porque estimulan el nodo norte y el nodo sur de recuerdo de otras vidas, ya que en otras vidas ha muerto a espada y asfixiada también por haber hecho esto. Ha sido perseguida por el conocimiento. Entonces, por eso quiere una vida un poquito de recreo. ¿De? De recreo, Ah, de pasarlo bien un poquito. sí, sí, sí. Que me dejen de ir también a la calle, al parque de bolas y a jugar, vale. Estupendo, y se ha buscado una hija que le gusta lo mismo. Claro. Pues ya está, que vayan juntas. Vale. Pasamos a la siguiente. Sí, Claro. Tenemos a una Mademoiselle Frances Aurélie Bottigier. Seguro que lo pronuncié mal, pero bueno. Eh, Fontenay-aux-Roses, Francia. 16-1-85-10-20 de la tarde, de la noche. estupendo. Sí, aquí está. Aquí tenemos una gran cruz cósmica, Mm. en la configuración tenemos una gran cruz cósmica, la cruz del misionero, que siempre le gusta resolver problemas y enigmas. Bueno, pues el ascendente está en Virgo, entonces se preocupará siempre mucho por el cuerpo físico, la salud, que todo sea sano, que todo esté bien, pero tiene que saber que para que eso sea así, pues tiene que tener también conocimientos espirituales del cuerpo, que es Marte en Piscis a 17 grados y Venus a 13 grados y medio. Entonces, eso provoca un amor muy profundo por todo lo espiritual. Es como que se enamora de toda técnica de sanación espiritual. Le encanta. Sí, eso para ella es como, si es espiritual, me curo, me sano, pero me tiene que gustar mucho. Y sí, ahora el Sol, pues lo tiene con Júpiter al lado, ¿m? Que es muy generosa, expansiva. Aunque esté el Sol en Capricornio, tiene una generosidad, tiene una expansión. Y su alegría puede ser que sea un hijo, o es un hijo o dos hijos, pero generalmente un hijo, porque se refleja en ese hijo como un maestro, un tesoro que la vida le ha dado. Y es su protector y mecenas. Y si no tiene un hijo, ya tendrá un sobrino o alguien que cuidar, alguien que proteger y que la protegerá, ¿eh? Porque es su mecenas, es su protector, Mm. su alegría. Bueno, aquí tenemos también los ejes nodales. Eh,
viene a conquistar un poquito la tierra, vamos a decir conquistar la tierra, merecerse el placer y el gozo y escuchar los elementos puros. Todo lo que sea madre tierra, los minerales, los vegetales, todo lo bello, le enseña. Es como, qué enseñanza más cristalina. Pero toda persecución que ha tenido en otras vidas por haber estudiado ciencias ocultas, dice, esto ya. Y voy a decir una cosa, ha estudiado astrología, ¿eh? En Ha esta, mirado el cielo. Sí, ha en esta mirado. vida o en otras. En esta lo está recordando porque ya en otras lo estudió. Vale. Y conoce del cielo, conoce, pero también conoce de los santos inquisidores, de los perseguidores, los que le llevaban a la hoguera, le torturaban, y de los brujos y la bruja, de la Santa Inquisición. Entonces, como eso ya lo tiene, le gusta, le atrae, conoce lo que es verdad de lo que no, lo tiene en su mente encapsulado en la casa 3. Lo ha guardado mucho para que nadie se dé cuenta de que ella es mágica, de que ella sabe mirar el universo y sabe el porqué de las señales, mucho. Incluso sabe cómo las personas están torturadas dentro y qué fue lo que les torturó. Es psicóloga natural, pero no es esa su profesión, no le gusta tanto como mirar el cielo, las señales. Eh, ella todo eso es que le encanta, ella es muy buena astróloga, de otras vidas. Y valora mucho, le encantan los libros importantes también, le encanta, sí. Es muy importante que vuelva a tener esos libros que ella usaba, fíjate, es curioso. Como hobby, Casa 5 allí. También algún, alumno, otras vidas, lo tiene como hijo o tiene alguien, un mecena, un protector que ha sido antes alumno de ella. En otras vidas, esto es así. Claro, las dificultades que ella puede tener son los grandes cambios bruscos de cambios de casa, cambios en la familia, cambios emocionales con el tema pareja, que son muy bruscos a veces, que ella no se lo espera, y lo descubre en convivencia por la brusquedad de la carta de lo que es la cruz del misionero. Urano hace cuadrante y dice: "Es que a esta persona la he conocido en convivencia, se ha convertido, eh, pues mira, ahora parece un Drácula. No sabía yo que era así, que era un vampiro psíquico, una persona que bueno, que no le deja psíquicamente, sobre todo vampiro psíquico, qué curioso". Claro, es que se le representa de otras vidas que no le dejen avanzar en su camino que tiene ella del conocimiento. Bien, pero sí le va a cuadrar cuando ella hace lo que tiene que hacer y romper con lo que no es, porque tiene la cruz del misionero. Entonces viene a vivir las cosas solucionando los problemas, de ella y de los demás, pero sin obsesionarse, simplemente porque le armoniza mucho la madre tierra también. Vale. Tiene una familia que tiene dones espirituales, Neptuno conjunto a Mercurio, y dentro de su hogar tiene que ser un poquito un templo. Su hogar tiene que tener todo lo espiritual que tenía en otras vidas. Neptuno, revelación interna, ¿verdad? Con Mercurio, viene también de una familia de ADN con clarividencia, sí. Claro, es que se lo ha buscado así. Pero sacarlo con tranquilidad, sacarlo como un hobby, sacarlo con abundancia y, y sabiendo que en su interno sabe más y tiene más de lo que muestra afuera. Pero claro, ya lo ha puesto así para que no se le vea tanto lo que ella es, pero esa es su cruz del misionero. Muy bien. Eso es lo que tengo que decir de ella. Vale. Entonces pasamos a Michael.
Port Edland, Western Australia, el 10-6 del 89, pero aquí hay que hacer una corrección porque me dicen que nació un poquito antes de las 8 de la mañana. Bien, vamos. Es que Vamos a no poner sé cuánto antes, pero me dicen poco antes de las 8 de la mañana. poco antes, vamos a ponerle, por ejemplo, bien, las 7:45, para Bueno, no ser demasiado poco antes, que sería la 1:30, para no ser solamente 5 o 10 minutos, para guardar un margen bueno, en como lo que es consideres. el ajuste de las lentes. Sí, 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 sí. Bueno, le ha cambiado, sí, la gráfica. Sí, le ha cambiado la gráfica. Ahora, ya te mandaré la gráfica. Vale. Bueno, eh, es del 10 de junio, hemos puesto 7:45, pero, ¿AM o PM? No, no, de la mañana, de la mañana. Vale, AM. vale. Un segundo, aquí eso es lo que me falta, que en vez de PM, que estaba puesto ahí, AM. Bien, bien. Sí, aprovecho para un saludito. Hello, Michael, welcome, enjoy it. Bueno, pues aquí de nuevo tenemos una gran cruz cósmica Ah, y, tenemos también un Sol que está en Géminis y Júpiter al lado. Es una persona muy simpática, porque Júpiter, el expansivo, al lado del Sol, es una persona súper simpática, generoso, muy hablador, pero lo tiene en casa 12. Es decir, lo ejerce en petit comité, así como que nadie sepa, como que le gusta reservar esa bondad y esa generosidad para ciertas personas, pero es súper simpatiquísimo. El ascendente lo tiene en Cáncer, a 3,36 grados y Venus en Cáncer. Es muy hospitalario. En su casa, pues sí, le encanta cuidar a los demás. Para él, el amor es cuidar de los demás y hacerle una comida y recogerles bien en su casa, una casa muy venusina, y sanadora. Casa sanadora y venusina. Cuidar de los demás y ser cuidado. El cariño sensible que tiene es que es un gran cuidador. ¿Mm? Es un gran cuidador. Tiene una gran cruz cósmica. Entonces, eh, claro, yo creo que este ser, que esta persona, o se ha comprometido con una persona súper iluminada o se ha comprometido con Dios, La, o la, vive, eh, vive. la pareja es la chica siguiente, Yada. Se han casado este año. Pues es impresionante porque tiene que ser una gran maestra espiritual. Bueno, Por lo que él tiene aquí. ya lo hablarás después, ¿no? De ella. Sí, porque yo digo, o se ha casado con Dios, que es un matrimonio espiritual de me meto a cura, a monja o a lama, Ok. o se ha casado con una persona que conoce hace 3 vidas, que se ha unido, 3 vidas en matrimonio de manera súper espiritual. Esto se llama me comprometo para toda la vida, ¿vale? Wow. Mm. Claro, claro, claro. Entonces, y esa es su cruz del misionero, es esto, ¿no? Esto que estoy narrando. Eh, bueno, los nodos están muy bien porque son universales. El nodo sur en Leo, la verdad que es muy artístico de otras vidas, ¿eh? Todo lo que sea el arte, la decoración, todas las artes mayores, bueno, se puede dedicar a ello porque se dedica a eso a otras vidas. Tiene un toque con la luna en Virgo, en casa 12, como el arte que es sano, que es para la salud, cosas artísticas para la salud, también para mejorar el cuerpo, para todo lo que sea para mejorar el cuerpo, pero muy sano y muy artístico.
sí. Y se dedica Nodo Norte, en Acuario, qué curioso, a salvar almas para la era de Acuario, a través del arte, de la salud, de la alimentación, de una vida artística natural. Es muy artista, es muy creativo, ¿eh? En su casa tiene que tener una decoración muy especial. Es muy especial esta persona, ¿eh? Mm, Tiene una gran luz cósmica, pero tiene una forma de ser y una forma de vida impresionante, ¿eh? Es interesante conocer este tipo de gente, ¿eh? Bueno, eh, la casa tiene que tener un río, agua, pozo, algo tiene que tener porque, es como el sitio ideal, ¿no? Es como para limpiar las energías, es siempre donde vive encuentra agua, hay un manantial, es como que hay un sitio de sanación, porque por destino lo atrae, es como que le atrae esa vena de agua debajo de tierra. Es Plutón en retroceso a 12 grados, siempre, donde vaya hace así, pincha y hay agua, hay agua. Le atrae, el agua de pozo. Es un tiene que ser sitio de sanación. Estupendo. Agua casa sanadora, casa sanadora. Así que tenéis que ir a visitarlos, a estos seres. claro, creo no, está en Australia. Bueno, pues es muy interesante esto. Luego de la pareja, ¿qué voy a decir? Tiene todos los títulos espirituales de otras vidas y de esta. Ojo, Tiene ojo, porque la pareja, creo que venía sin hora. O sea, ¿querías hablar de la pareja ya? ¿O querías sí, seguir no, hablando de él? ahora después, pero, Ah, vale, em, sí, yo lo que sí puedo es verlo desde él, ¿eh? vale, vale, vale. Desde él le conoce hace 3 vidas, Ujú. tiene en retroceso a Saturno, Neptuno y Urano, y es que es su, vamos a decir, su maestra espiritual, su maestra espiritual, su pareja, su compromiso de 3 vidas, es un compromiso espiritual, es un matrimonio del alma, eso es lo Guau, que veo, claro. Y además estaba, del pasado al futuro, mm, aunque te voy a decir una cosa, siendo Géminis, él es muy discreto, ¿eh? Él es un Géminis generoso, pero no tiene que ser en secreto, que él se muestre, pero es muy simpático. Bueno, estupendo. vale. Vámonos a la Pasamos pareja. a Yada. Chao, Yada. Que por cierto, se casaron en verdad el año pasado, 2025. Pasa que no estaba la hora de Yada, creo, ¿verdad? No la tienes la hora de Yada, ¿no? Yo he puesto aquí, vamos a ver, Yadel, No, se llama Yada en verdad. Sí, lo puso mal. 21 de febrero del 89, Sí, ¿no? sí, sí. Pero claro, aquí he puesto yo las 12 del No, meridiano, no, no, no. seguramente. No, Ah, nació a la 1:20 del día. bien. Del día. Ya, bien, bien, pues meridiano. Y es la esposa del chico de antes, Michael. Vale, pues vamos allá. Vamos a retocarlo. Ella es italiana, él es australiano y viven en Australia. Y se casaron Entonces, en la Cerdeña. una en punto, la una en punto. No, 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 la 1:20 Ah, del día, bien, ¿sí? del día. Meridian, sí. Cagliari, Cagliari, Ajá, correcto. Italia. Yes. Bien. Estupendo. Ay, no me lo puedo creer. Cuando te envié la gráfica, mira, esto es mutuo. ¿Qué te crees que yo voy a decir que son almas gemelas, ¿vale? Ahora Wow, sí que ahora sí que lo voy a tener que decir. qué bonito. Pero qué bonito. ¿Tú sabes lo que hay aquí? Que en la casa 7 de ella, de la pareja, también tiene a Urano, Saturno y Neptuno. Es decir,
Es decir, que lo que tiene él en la casa 7, la pareja, como él la ve a ella lo ve a él. okey, Que coinciden, que son almas gemelas. Eso es una raya en el agua. Eso no se encuentra así porque sí. una raya en el agua, un ago nel Una raya pagliaio, en el penso. agua, es que Raro. es exclusivo, Ajá, que es muy raro. Tiene una formación de cruz del misionero también, sí, sí, eh, pero, tiene, vamos a poner la diferencia, el ascendente también en Cáncer, ¿eh? Bueno, yo porque aquí no puedo hacer la sinastría, pero yo estoy viendo las sinastrías. Entonces, yo veo que han coincidido, pues llevan 3 vidas uniéndose de matrimonio del alma espiritual, se han encontrado, ¿eh? Se han encontrado. Bueno, qué bien, eh, maravilloso. Bueno, a 5 grados, 37 minutos el ascendente en Cáncer, ella también muy familiar, igual que él, pero ella es el nodo norte y el nodo sur en Piscis y la luna también la tiene en Virgo, igual que él, y el sol ella lo tiene en Piscis conjunto a nodo norte. Te lo digo, han quedado para tener la misma misión que en otras vidas. es decir, ¿Qué? Uy, pues muy espiritual. Para ella es una misión de amor, de la era de Acuario. Bueno, se han encontrado, es mutuo. No, han quedado. Hay seres que dicen: "Voy a encontrar una pareja", y las almas gemelas se buscan. ajá. No es una cosa que ya antes han quedado y han dicho: "Yo te voy a encontrar. Tú encarna donde tú quieras, que ya te encontré". Okey, Porque las almas gemelas son destino. Vaya, es que es curiosísimo. Tiene Marte de ella en Tauro y Júpiter, él ahí, en Tauro también. Y aparte, mm, claro, es que él también tiene, es que se va mezclado él con ella. Él tiene también allá Júpiter y Venus, y ella pone Marte y Júpiter también. Total, tienen una atracción natural por la naturaleza, por todo lo que es natural. Claro, ella, con el nodo norte en Piscis, al lado del Sol, en la casa 9, eh, ella es que tiene que ser maestra, ¿verdad? Le sale su maestría, le sale su alma antigua y le sale, superar todo lo que sea, las pruebas de la salud, para ella es estudiar mentalmente por qué se provoca la salud, usando recursos de la madre tierra. Es decir, por qué se provoca la enfermedad y cómo, sanarse de eso. Y es una luna de alquimia, igual que él, solo que ella tiene más acentuada en eso, eh, de alquimia, de medicina universal. Es decir, quiero, mm, que la madre tierra me diga cuál es la medicina universal, piedra filosofal, para la mente, el cuerpo, el espíritu. Curioso. Porque se compromete con Neptuno, Saturno, Urano, igual que él, los dos venían a esta tierra a comprometerse y a andar un camino natural y espiritual a la vez. Así, tal cual. Y se repite en ella, cosas que él tiene. Claro, aquí hay una de las crisis que pueda ella tener es, Mercurio en Acuario, en la casa 8. Como, ¿cuál es el sentido de mi futuro? ¿Qué es lo que he venido a hacer? Es como, ¿qué es lo que he venido a hacer? Pero cuando dice eso, dice por los demás. ¿Qué he venido a hacer por los demás? Es como, ¿qué puedo hacer para que no me dé crisis de crecimiento personal para los demás? Porque ella es muy espiritual, muy sutil.
Aquí sí se ve en ella que tienen un hijo de otras vidas que viene. Un hijo de otras vidas. Van a tener un hijo que ya lo tenían. Pues claro, ese Plutón en retroceso, un hijo de otras vidas que viene. De nuevo, otra vez, el hijo también es de otras vidas. Ok. El hijo es de otras vidas. Hasta eso se traen puesto. Se traen puesto el hijo de otras vidas. Bueno, muy interesante. Y además, cuando yo veo tanta unión y tanta sinastría, es que las almas están juntas. ¿Eh? Esa es la Buenísimo. astrología. La astrología de pareja se llama sinastría y cuando algo se ve junto, se ve las energías de unión. Mm. Bueno, estupendo. Pues Muchas gracias le por recomen unirse como almas gemelas. le recomendamos que hagan una sinastría, pues, quizás, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Okey. Vamos, es una maravilla. Es un ejemplo, ¿eh? Me Porque en este caso son sinastrías de almas gemelas, que eso se pilla muy de vez en cuando. Eso se pilla cada 3.000, 4.000 personas. Es muy difícil. Okay, Eso es Michael claro. and Giada, congratulation, auguri, e anche per il matrimonio che io non c'ero. Bien, Estupendo. Virginia, hasta aquí, muchísimas gracias y nos vemos el 19 de abril. Be Estupendo, un abrazo del alma. un beso del Que alma. seas felices. Chao, a adiós a todos. Hasta ahora.